¿Cómo están? En este video vamos a hablar acerca de la norma o magnitud de un vector en Rn. ¿No es cierto? Recuerden que Rn está formado por los vectores que tienen n componentes. Entonces vamos a empezar en R2. Si yo tengo un vector xy en R2, recuerden que para graficarlo nosotros tomamos como punto inicial el origen, como punto final consideramos este punto, el punto x, y, que se obtiene midiendo x unidades en este eje, y unidades en este eje, y el punto que obtenemos al trazar paralela y paralela va a ser el punto final de mi vector. Entonces la flecha que parte del origen y llega a ese punto es el vector. Ahora, en R2 nosotros vamos a entender la magnitud o norma como la longitud de esta flecha. ¿Cuánto mide esta distancia realmente? Del punto 0, 0 a este punto XY, que es la misma longitud, vuelvo repito, de la flecha. Ahora, para poderla determinar, en este caso vamos a trabajar con el teorema de Pitágoras, porque si ustedes se dan cuenta, acá se me está formando un triángulo rectángulo formado por el eje X, esta línea paralela al eje Y, y este que sería básicamente el vector y que haría las veces de hipotenusa de ese triángulo. Entonces, si nosotros utilizamos Pitágoras, por el teorema de Pitágoras, yo sé que la hipotenusa es la raíz cuadrada de cateto al cuadrado, que sería esta longitud x al cuadrado más esta longitud al cuadrado. Esa sería básicamente la longitud de la flecha, y eso es lo que nosotros llamamos la magnitud o norma del vector. ¿Cuánto mide la flecha? Si yo cojo una regla o algún instrumento que me permita medir longitudes, es verificar cuál sería la medida de esa flecha. Esa es la magnitud o norma en R2. Ahora, en R3 nosotros también podemos dibujar. Entonces, en R3 ahora tenemos vectores con tres componentes, supongamos x, y, z, ¿no es cierto? Entonces la magnitud o norma de nuevo va a ser cuánto mide la flecha. Si suponemos que es R3, recuerden que como estamos representando el espacio tridimensional en un plano, en este caso en el tablero, el eje X lo hacemos así inclinado, pero realmente es un eje que va en la dirección de las cámaras que tengo grabando, hacia allá, hacia donde están ustedes, básicamente. Entonces, digamos que para representar estos puntos, este punto X, Y, Z, pensándolo como punto, yo lo que hago es medir X unidades en la dirección del eje X, o sea, en esta dirección. Luego mido Y unidades, lo que diga la segunda componente en la dirección del eje Y, que es para allá. Y luego mido Z unidades, ¿sí?, de forma vertical, en la dirección del eje Z. Entonces mido X, Y, Z. Aquí llegamos al punto X, Y, Z, ¿no es cierto? Y en ese caso, el vector que se representa igual que ese punto, sencillamente es la flecha que parte del origen y, como ya lo acabo de decir, llega justamente a él, a dicho punto, ¿no es cierto? Y acá la norma o magnitud del vector también la vamos a interpretar como la longitud de esta flecha, cuánto mide. Y para calcularlo también se hace por el teorema de Pitágoras. Básicamente nosotros tenemos en cuenta este triángulo que está acá abajo, está en el plano XY. Recuerden que este eje va hacia allá, este eje va hacia allá, entonces tendríamos dos cosas así. Este sería el eje X, este sería el eje X que va hacia ustedes, este sería el eje Y, que es lo que tenemos acá, y esta línea básicamente lo que haría es cerrar ese triángulo, sería una cosa así. Esta línea acá estaría dada por este marcador, ¿no es cierto? Pero fíjense que se forma un triángulo rectángulo, y por Pitágoras, esta hipotenusa, esta de acá, es básicamente la raíz de este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado. Pero si ustedes se dan cuenta, este cateto mide x, este mide y, o sea que esta longitud es raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y ahora voy a considerar esta línea que tenemos acá y vamos a considerar esta línea que es vertical, paralela al eje Z. Aquí, pues, digamos, por la perspectiva del dibujo no se aprecia muy bien que es perpendicular, pero realmente en el espacio tendríamos esto. Esta línea de acá, esta línea sería esta, y esta verde sería esta, sería algo así. Y el vector básicamente haría las veces de hipotenusa de ese triángulo rectángulo, ese triángulo de nuevo recto. Pero tenemos que este cateto mide x cuadrado, la raíz de x cuadrado más y cuadrado, este cateto mide z, por lo tanto, por Pitágoras, la hipotenusa es la raíz de esto al cuadrado, la raíz con el cuadrado se cancelan, quedaría x cuadrado más y cuadrado, más este cateto al cuadrado, quedaría z cuadrado y todo en raíz. Esta sería la longitud de esta flecha, es decir, la distancia que hay de este punto a este punto, y eso es lo que nosotros llamamos la magnitud o norma. Entonces, en R3, la magnitud o norma de un vector es simplemente eleve las componentes al cuadrado, súmelas y sáquele la raíz.
Algo análogo a lo que pasó en R2, solo que acá lo hacíamos con dos componentes. Entonces uno puede decir, listo, en R2, que yo lo puedo dibujar, lo puedo visualizar, en R3 que pasa lo mismo, la magnitud o norma de un vector, lo que mide la flecha, termina siendo la suma de la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Entonces lo que nosotros podemos hacer ahora es generalizar esa noción. En R4, en R5, en R6, digamos que tenemos el problema que yo no puedo dibujar de ahí para arriba, entonces nosotros lo que hacemos es simplemente generalizar. Yo digo, listo, para este vector en R2 su magnitud se definió de esta manera, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Para este vector en R3 fue exactamente lo mismo, solo que teníamos una componente de más, pero lo que hicimos fue la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Entonces cuando generalizamos decimos, bueno, entonces si yo estoy en Rn, en general, tengo un vector con n componentes, que pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser 1000, pueden ser 2020, pueden ser 3000, lo que ustedes quieran, vamos a definir su magnitud o norma simplemente como la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Cojo cada componente, la elevo al cuadrado, la sumo y le saco la raíz, es decir, la raíz positiva de ese número, y eso es lo que nosotros llamamos la magnitud o norma. Y vamos a pensar que como en R2 ese número representaba la magnitud de esta flecha, en R3 representaba qué tan larga era esta flecha, pues aquí vamos a pensar exactamente lo mismo, que este número me dice qué tan larga es esta flecha, es el vector que vive en Rn, eso es básicamente. Ahora, la norma tiene básicamente cuatro propiedades fundamentales, La primera es que la norma de cualquier vector en Rn, si B es un vector de Rn, su norma siempre es un número mayor o igual a 0, claro, porque aquí por la manera como lo definimos, si ustedes se dan cuenta, estamos tomando la raíz positiva del número. Entonces, eso hace que esto sea mayor o igual a 0. Puede ser 0 en el caso en que todas las componentes sean 0, que es lo que decimos acá. Además, nosotros sabemos que la norma siempre es mayor o igual a 0, pero la norma es 0 solamente en un caso, cuando todas las componentes sean 0. Claro, si alguno de estos valores no fuera 0, al elevarlo al cuadrado daría un número positivo. Y la raíz de un número positivo es un número positivo. Esto no podría dar 0. Para que esto dé 0, necesariamente todas sus componentes deben valer 0. Y en ese caso tendríamos el vector 0. Esto representa el vector cuyas componentes son todas iguales a 0. Otra propiedad de la norma es que si yo tengo un número real y tengo un vector en Rn, la norma de C por B, de multiplicar un escalar por el vector, es simplemente coja el valor absoluto del escalar y haya la norma del vector, ¿no es cierto? Esto, recuerden que cuando yo multiplico un vector por un número, el efecto que tiene sobre el vector es alargarlo, encogerlo, voltearlo, pero el vector resultante sigue sobre la misma línea de acción. ¿Sí? Si este era el vector B, cuando lo multiplico por un número, simplemente lo que hago es, o lo alargo, si el número es mayor que 1, o lo encojo, si el número está entre 0 y 1, o lo volteo, pero el vector sigue sobre la misma línea de acción. Entonces esto lo que me está diciendo es, listo, ese es el efecto de multiplicar el vector por un número, pero en cuanto a la norma se refiere, lo que pasa es que el nuevo vector, ¿sí? La magnitud del nuevo vector va a ser la magnitud del vector original, pero multiplicado por el valor absoluto de C. Si yo tengo un vector que mide una unidad y lo multiplico por 3, lo que va a pasar es que va a obtener un vector que va en la misma dirección, tiene la misma línea de acción si lo multiplico por 3, pero es 3 veces más grande, ¿no es cierto?, al multiplicar por 3. Por lo tanto, la magnitud de este vector, ¿no es cierto?, es 3 veces más pequeña que la magnitud de esta. Este está multiplicado por 3. O dicho de otra manera, la magnitud de este vector es 3 veces más grande que la magnitud de eso. La norma de este es 3 veces más grande que la norma de este. Es básicamente lo que me dice esta propiedad. Y la última propiedad fundamental de la norma se llama la desigualdad triangular. Esta básicamente me dice que si yo cojo dos vectores en Rn y los sumo y le saco la norma, eso que obtenemos es menor o igual a coger la norma de cada uno de ellos y sumarla, ¿sí? Eso, digamos que en cierta medida lo que me está diciendo es que la distancia más corta que hay entre dos puntos básicamente se realiza a través de una línea recta, si me voy en línea recta de uno al otro, ¿sí? Para ilustrar, tomemos este dibujo. Entonces, supongamos que este vector es el vector B,
supongamos que este vector de acá es el vector W, nosotros sabemos que geométricamente podemos encontrar el vector suma usando el método del paralelogramo, que simplemente consiste en este vector B, trasládelo de tal manera que su punto inicial, de donde sale la flecha, empiece en W. Entonces, si yo traslado este vector de tal manera que su punto inicial empiece en el punto final de W, ¿no es cierto? Entonces, este de acá, lo que obtenemos es el nuevo vector, es el mismo vector B. Nosotros pensamos que los vectores son cantidades libres. Si yo los traslado sin que lo rote, sin que lo estire, sin que lo encoja, sin que lo voltee, solamente trasladado, para mí es el mismo vector. Entonces este vector lo traslado acá, o sea, de tal manera que su punto inicial coincida con el punto final de W. Y W lo traslado acá, de tal manera que su punto inicial coincida con B. Pues esto me forma un paralelogramo y sucede que la diagonal, esta diagonal que parte de este punto inicial, del punto inicial de B y de W, y termina en este punto final, este vector es el vector suma. ¿Listo? Ahora, si este es el vector suma, si este vector negro que tengo acá es el vector suma, la magnitud o norma es simplemente su magnitud o norma es cuánto mide esta flecha, que sería esto de acá. De aquí a acá es la magnitud o norma de esto. Pero por otro lado, como este vector es W, su magnitud es básicamente la longitud de esta flecha, lo representamos de esta manera. Y si este es B, su magnitud se representa de esta manera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la distancia recorrida, cuando yo me voy de este punto a este punto a través de esta línea recta, recorro esta distancia, norma de B más W. Y esa distancia, obviamente, es más corta que si yo me voy por cualquier otro camino que me implique salirme de esta línea. Entonces, si yo me voy por acá y luego por acá, esta distancia va a ser menor que la que voy a recorrer si me voy por este recorrido. Pero esta distancia, vuelvo repito, es la norma de B más W, mientras que la distancia recorrida por este camino, yéndome hasta acá y luego hasta acá, va a ser norma de W primero más norma de B después. Entonces esto es menor o igual. ¿Por qué podemos decir que también se da la igualdad? Porque si este punto está sobre esta línea, entonces yo estaría diciendo que la norma de B más W sería igual a la suma de esas normas, porque en ese caso los vectores estarían todos sobre la misma línea. Bueno, pero bueno, esa es la desigualdad triangular. Ahora, un ejemplo de cómo hallar la norma de un vector. Si yo quiero hallar la magnitud o norma de este vector, es decir, cuánto mide la flecha, simplemente aplicamos la definición. Entonces nosotros decimos, en este caso, la magnitud o norma del vector es la raíz cuadrada de, coja la primera componente, elévela al cuadrado, súmele la segunda componente elevada al cuadrado, súmele la tercera componente elevada al cuadrado. Entonces, al hacer eso, ¿qué obtenemos? Entonces, fíjense que me va a quedar la raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 9, menos 4 al cuadrado es 16, positivo, porque menos por menos me da más, y 1 al cuadrado da 1. Esto, además, si sumamos 9 más 16 da 25, más 1 da 26, entonces quiere decir que este vector, si yo lo dibujara en R3 y midiera con una regla o con cualquier aparato que mida longitudes, cuánto mide esa flecha, me daría justamente ese valor, me daría justamente raíz de 26.